Hola, nuevamente acá en el programa CPI en el escenario político nacional 2026. Estamos acá 4 años después para traerles a ustedes la información precisa y oportuna que requieren para su toma de decisiones este próximo febrero 2026. En esta ocasión, tenemos acá, nos acompañan en el set, doña Andrea Centeno Rodríguez, quien forma parte de la fórmula presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana para las Elecciones Nacionales Costa Rica 2026, como candidata a la primera vicepresidencia junto con la señora Claudia Dobles Camargo como candidata presidencial. Doña Andrea es comunicadora, relacionista pública, ha trabajado en el CINDE por esa experiencia que ella tiene, experta en todo lo que es la inversión extranjera. También fue presidenta ejecutiva en Habdeba en el año 2019. Doña Andrea, es para mí un placer poder tener esta entrevista de primera mano con usted para poderle llegar a nosotros, a nuestros agremiados del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, esta información que necesitamos para esa toma de decisiones tan importante por la situación en que se encuentra nuestro país. Así que, doña Andrea, muchísimas gracias. Es bienvenida acá en su colegio. Muchísimas gracias, creo que es una muy linda oportunidad de venir a conversar, además con un gremio tan importante para Costa Rica, en el contexto además en el que estamos, donde cada cinquito cuenta y donde nuestro sistema fiscal y tributario también ha experimentado grandes cambios y grandes retos. Y además, como bien lo decís, en un contexto donde como nunca antes estas elecciones van a poner a prueba un montón de las bases costarricenses, nos van a volver a llamar a las urnas y la gente tiene que informarse y ver exactamente qué propuestas traemos cada uno, no solo a nivel nacional, sino específicamente para el quehacer de día a día de profesionales tan importantes como los del colegio. Muchísimas gracias, doña Andrea. Pues bueno, vamos a empezar ya con esta entrevista, ¿verdad? Muy puntual. Estamos con una serie de consultas que se nos han hecho llegar también a las diferentes redes y demás. Así que de una vamos a empezar. Su trayectoria definitivamente ha estado muy relacionada con todo lo que es la gestión pública. Como bien lo decía al inicio, ese tema del conocimiento de la inversión extranjera que es tan necesaria para nuestro país, que es uno de los motores que hoy en día pues es definitivamente, si no uno de los principales. Doña Andrea, ¿qué aspectos de su experiencia considera que aportan a su participación en esta fórmula y qué la motiva en este proyecto país? Voy a empezar con la segunda parte de la respuesta. ¿Por qué me metí en política? Porque la mayoría de mi carrera, si bien es cierto, acumulo una experiencia importante en el sector público, he tenido relaciones también con el sector municipal. Tuve un trabajo en una federación de municipalidades hace un tiempillo atrás y me ha tocado también coordinar mucho con ese sector y después pues en Habdeba ingresé al sistema público y lo conocí desde adentro. El resto de mi carrera ha sido mucho en el área privada, específicamente promoviendo al país alrededor del mundo y hablando y trabajando en temas de competitividad. Como he sido tan afortunada y tuve esos vistazos a través de mi trayectoria profesional, cuando se presenta la oportunidad de acompañar además una líder del tamaño de la preparación de doña Claudia y una propuesta como la que está poniendo Coalición en la mesa, terminé diciendo que sí, como una gran oportunidad, sobre todo con un gran compromiso de que aquellas personas que hemos tenido grandes oportunidades tenemos que retribuirlas al país y ojalá con creces. De mi experiencia, y creo que eso aporta bastante a la fórmula presidencial, he tenido la visión del sector privado que quiere eficiencia, que quiere velocidad, que quiere cambios, que a veces no entienden por qué las cosas no suceden en el sector público, y en el sector público he tenido la experiencia, además en una entidad que me tocó liderar en tiempo de crisis, donde hubo que volver a hacer que se levantase, que tuviera su operación permanente, donde tuvo que pasar por un proceso de transformación estructural, de disminución de planilla, de reformulación de servicios, de reformulación de su estructura financiera. Eso también me dio la oportunidad de tener la otra cara de la moneda y pensar cómo se conjuntan los dos mundos que al final convivimos juntos y tenemos que trabajar de la mano. Yo vengo a ser el complemento además de una fórmula presidencial que doña Claudia y la coalición pensó muy bien, porque además de acompañarla a ella como una líder que viene con muchísimo conocimiento en tecnología, de proyectos de infraestructura, de grandes proyectos de obra, por el rol que tuvo también como primera dama de la República, una que se arremangó y que se puso a trabajar, y además con toda la experiencia y el conocimiento que trae de su paso por Harvard, de su paso por MIT,
también nos acompaña don Luis Felipe Arauz en la fórmula presidencial, que es un experto en muchos años, académico y sobre todo que ha vivido y sentido el sector agro desde toda su vida. Esa combinación de la fórmula es muy rica porque de un lado aportamos la parte empresarial con conocimiento todos del área pública, es decir, sabemos los límites que hay, sabemos los retos que hay, pero también sabemos los caminos por donde se pueden hacer las cosas y donde se incluyen diferentes sectores, multinacionales, MIPYMES, sector agro y una mujer que nos lidera con una visión global. Bueno, muy interesante, doña Andrea, porque en este momento el país realmente no es solamente el sector público el que se necesita de cierta manera reestructurar o analizar a fondo, sino también el sector privado y bueno, el sector agro que usted acaba de mencionar es súper importante porque a veces, y no a veces, sino que siempre en todas las campañas siempre se habla del sector agro y sale como a relucir, pero realmente es uno de los sectores a veces olvidados y que necesita de este apoyo. Así que bueno, muy bien, perfecto. Y vamos a ver, en esa misma línea, ustedes saben muy bien que tenemos una situación en la economía que no está tan bien, por ejemplo, temas del tipo de cambio, sobre todo estos aspectos que estamos enfrentando en este momento y que no solo en este momento, sino en los años atrás. ¿Cómo su coalición estima va a poder atenderla? Porque tampoco vamos a hacer, vamos a ver, nadie puede pedir un milagro de que lo que en años no se ha corregido se haga en un mes, ¿verdad? Definitivamente no, pero sí nos interesa saber qué es ese plan, esa propuesta para poder ayudar a la economía, a sectores agro, exportador, importador, local, que tenemos en este momento y donde se está debilitando muchísimo en cuestión de temas tributarios inclusive, pero que todo es un mismo conjunto. ¿Cómo su coalición va a colaborar y planea colaborar con este nuestro momento? Nosotros tenemos dos misiones especiales en medio de toda la estrategia que se ha plantado en nuestro programa de gobierno. Uno, reducir la brecha urbano-rural, que no es un aspecto menor. Somos un solo país, no podemos seguir condenando a las costas y a poblaciones vulnerables a un nivel de desarrollo absolutamente diferente al que tenemos en el GAM. El cierre de esa brecha, contribuir a que se haga más pequeña, porque como usted bien lo dice, nadie va a poder en 4 años atender todos los males de problemas estructurales, pero tienen que empezarse a mover las ruedas hacia la dirección correcta. Y la segunda brecha sobre la cual vamos a trabajar mucho es también la reducción de brecha de género. No es posible que en este país la mitad de las mujeres estemos fuera del sistema laboral o estemos en actividades informales que al final, si uno quisiera decir cuál es el impacto, además de que es una injusticia, que nunca debió haber sido, que violenta nuestros derechos, tiene que ver con economía y desarrollo. Hay múltiples estudios y no dudo que en el colegio los profesionales me van a entender que dicen cómo la inclusión de la mujer en la formalidad podría sacar adelante economías completas. Bueno, nosotros lo tenemos claro y vamos a trabajarlo mucho. Además, en el programa, para atender esos problemas estructurales, tenemos medidas pragmáticas de corto, mediano plazo, pero sin renunciar a tener la frente en alto y ver hacia el futuro. Estamos en un mundo que cambió. Tecnología, geopolítica, Costa Rica inserta en cadenas globales, pero también con sectores internos que hay que atender. Es realmente un reto de cómo llevar esa balanza. Pero nosotros lo primero que hacemos es aceptarlo y empezar a diseñar medidas pragmáticas para la inmediatez y para lo que tenemos que seguir trabajando o para mejorar o para transformar. Y ahí me gustaría dar un ejemplo a lo que usted menciona. Lo podemos resumir en la palabra competitividad, que la gente tampoco tiene que sentirla lejana. A veces uno cree que las discusiones de economía, de macroeconomía, de competitividad, de este tipo de elementos, de tipo de cambio, no tiene que ver con nuestra vida diaria y es todo lo contrario. Lo que tenemos que hacerlo es cercano a la gente para que entienda cómo impacta el bienestar de sus familias, de sus trabajos y de su desarrollo. Todos los temas que tienen que ver con educación, donde estamos en una situación histórica de retos enormes como nunca antes. Bien lo dijo el programa Estado de la Nación, nos tomará 1.5 décadas ponernos al día si tomamos decisiones claves ahorita. A ese nivel estamos. Uno de los pilares que más orgullo nos da como costarricenses, vamos a tener que irlo a atender con retos del siglo pasado, como que los chicos tengan comedores, como que haya transporte para que puedan llegar a estudiar, como que no se les esté cayendo la escuela, hasta retos del siglo que estamos y de la visión futura.
digitalización, inteligencia artificial, inglés, habilidades para la vida. Tenemos que concatenar ambas partes. Salud, otro sector donde tendremos grandes retos y con la misma lógica, recuperar cosas que ya pensábamos que teníamos superados, dolores latentes, por ejemplo, las listas de espera, va a ser, por ejemplo, uno de los programas más intensos que tenemos mapeados, mientras atendemos otra serie de retos que tienen que ver igual con digitalización y sistema en red de nuestro sistema de salud. Sigo con temas que son de nuestro día a día, pero que impacta competitividad, infraestructura. Bueno, muy bien, yo me siento muy honrada de venir al colegio y felicitarlos además por las instalaciones que vienen, pero llegar aquí desde Santo Domingo de Heredia toma más o menos hora y media con un golpe de suerte. Y así, si tenemos que ir a otros lados, todos sufrimos esto. Retomar los portafolios de infraestructura que han estado engavetados durante 4 años sin ninguna razón va a ser otra de las prioridades, porque impacta no solo la calidad de vida de los habitantes, sino nuestra posibilidad de trabajar, y a las empresas, por supuesto, les representa costos hundidos por el traslado de sus mercancías, por el traslado de sus trabajadores y por los lugares donde se pueden instalar. Y así podríamos seguir con otra serie de elementos macroeconómicos, tipo de cambio, este balance entre control de la inflación, pero también volver la mirada a empleo. Si bien es cierto, el Banco Central es una entidad a la que hay que respetarle la independencia, no puede estar apartada de la realidad del modelo de desarrollo nacional, donde exportadores, donde productores, donde turismo son ejes de nuestro desarrollo. Así que yo creo que la respuesta en corto es que tenemos claro el tamaño del reto, pero también vamos a tener una visión muy pragmática de con qué medidas inmediatas tenemos que arrancar, pero sin que eso nos haga renunciar a tener la visión futura que siempre ha tenido Costa Rica, poder verse y soñarse más grande. Muy bien, entonces vamos a ver, dentro del resumen de este planteamiento que ustedes traen y enfocados muy bien, como ustedes lo dicen, lo que corresponde a economía y demás, podemos resumir en el tema de educación, podemos resumir en el tema de infraestructura también, y me gustó algo que usted menciona sobre el tema de proyectos que ya de por sí existen. Sabemos que acá en Costa Rica se dejan resguardados esos proyectos que generan una erogación de dinero del pueblo costarricense para exactamente que queden enfrascados y ya ahí queden nada más. Usted menciona que la coalición también planea o espera, y usted me corrige si me estoy equivocando, utilizar y analizar esos proyectos de infraestructura que ya realizan. O sea, no es venir y hacer un nuevo proyecto, no, es cómo tomar ese proyecto que ya de por sí existe y poder llevarlo a la realidad. Ok, entendería que estoy bajo esa línea que es definitivamente los ejes sobre los cuales este país necesita. Y también, y voy a introducirlo en el tema ya propiamente, no quiero hablar de que solo las contadoras privadas incorporadas, pero sí a muchas mujeres hoy en día, contadoras profesionales, gerentes financieras, salen de trabajar porque tienen que cuidar a su niño por los primeros 2 añitos, tal vez de 100. Esa inclusión de esas mujeres es, y se lo voy a dejar ahí como uno dice de tareita, es importantísimo, que es una profesional con experiencia. Solo salió 2 años porque pues fue su decisión, gracias a Dios tuvo la oportunidad, como hay muchas mujeres que pues que de una vez salen 4 meses y ya van a sus bebés. Pero esa inclusión, eso es muy importante, y tal vez a las contadoras que nos están observando, ese plan de remediación, de cómo vamos a tratar de que en pues si doña Claudia y ustedes de su equipo quedan en la presidencia, que puedan tomar esto, porque en realidad son proyectos que me parece que son necesarios para esa mujer trabajadora que quiere nuevamente incorporarse al sector productivo, pero que lamentablemente, y lo sé por experiencia, tienen muchas limitaciones, como el hecho de saliste 2 años, es difícil, ya estás sin experiencia. Eso es también como a las contadoras nuevas que inician y que te contratamos, pero necesitamos experiencia. En ese, doña Andrea, nada más para poderles dar ese mensaje a ellas, a esas contadoras que han salido, ¿ustedes cómo planearían por lo menos llevar algún tipo de proyecto a la Asamblea Legislativa para poder ayudar a esa inclusión? Porque esto definitivamente es obligando mediante una ley de cómo puede ser esa resarción para quien la contrata a esa contadora que salió. ¿Cómo planearían ustedes ese tipo de plan? ¿O incluirían, o lo tienen incluido en su proyecto de esta nueva, ¿cómo es que se llama?, propuesta presidencial?
Claro, voy a dividirte la respuesta en 3 partes porque tocamos 3 temas muy interesantes. Primero, cómo incluir a más mujeres, tomemos el caso de las contadoras, pero en general, la inserción de la mujer en trabajos en la economía formal y en las oportunidades, se llama eso. El tema número 1 que voy a tocar. Tema número 2 que voy a tocar, cómo funcionan los ciclos de seguimiento sanos de proyectos de infraestructura y otros proyectos entre administración y administración. Y número 3, porque no lo mencioné en el anterior, pero es parte primordial de nuestro programa, es el tema de seguridad. Y ese lo voy a decir muy rápido. No hay medida de competitividad, por más extraordinaria que sea, que vaya a tener impacto en este país si no atendemos el tema de seguridad, que es una de las peores pandemias que estamos sufriendo en este momento y que estamos hablando ya de narcotráfico, delito organizado y corporaciones de delincuentes. Qué duro decir eso en Costa Rica. Cuando uno lo manifiesta así, tenemos que hacer una pausa y darnos cuenta del nivel al que hemos llegado. Así que en el programa van a haber muchas medidas. Nuevamente, desde la lógica de recuperación de lo que era Costa Rica y de contención a un tema tan grande y con corporaciones ya criminales tan grandes. Lo dejo parqueado. Me voy al tema de seguimientos de proyectos entre ciclos. Normalmente ningún gobierno termina las grandes obras o los grandes proyectos. Y esa es la lógica natural y sana. Un gobierno lo inicia con diseño, con prefactibilidad, factibilidad, concursos, términos de referencia, concursos internacionales, 500 apelaciones, 500 resoluciones, hasta que el proyecto logre iniciar. Y normalmente son las administraciones que continúan, que logran terminar con la obra, y eso está bien. Y así ha funcionado. Por primera vez, el próximo gobierno y el próximo partido político, que ojalá seamos nosotros y nos sentemos en zapote, vamos a tener un reto adicional, que en este periodo de 4 años, estos procesos previos no se han hecho. Cuando nosotros hablamos de retomar el portafolio, es el portafolio que quedó en el 2022, muy bien. Que con solo decirles que en infraestructura vial es un portafolio de 2.500 millones de dólares parqueados, con una ejecución de lo poquito que han hecho menor al 10%. Eso, para quienes trabajamos o venimos del sector privado, es una pésima ejecución. Pero ahí están los recursos y son muchos proyectos que quedaron financiados. Eso es una primera medida. Además, tomar todos los proyectos de infraestructura hídrica, que de nuevo, para los empresarios, para las inversiones, el tema de acceso a agua para producir es uno de los temas más grandes en competitividad. Y así algunos otros que son también muy importantes, infraestructura en salud, hospitalaria. Creo que a los cartagos que nos estén viendo van a entender perfectamente, sin explicarlo, a qué me refiero, que hay que priorizar. Y ahora sobre la inserción de la mujer. Yo siempre digo que la mujer nos cuesta, y iba a decir que no es una queja, pero sí es una queja y válida, nos cuesta el doble para alcanzar la mitad de oportunidades. Y eso no puede ser. Las capacidades que tenemos las mujeres de aportar a esta economía, vuelvo a repetirlo, además de justicia, es una buena visión de desarrollo país. Sí, nosotros van a ver en el programa en general una serie de acciones muy agresivas en cuanto al cuidado, y nuevamente que no se me resientan los señores y caballeros que nos estén viendo, pero está determinado que recae principalmente en las mujeres. Entonces usted, además de cuidar no solo a los niños, sino a adultos mayores, a personas con alguna discapacidad, con algún problema de salud, tiene que arreglárselas también para trabajar en un mercado que cada vez es más difícil, como usted mismo la plantea. Perfecto, tiene toda la preparación, ¿qué experiencia tiene? No, mira, me acabo de graduar, pero tengo toda la preparación, hice habilidades también blandas, tengo certificaciones, deme la oportunidad. Ese ciclo de inserción al mercado se está volviendo complicado, no solo para el gremio de contadores, sino en general. Es uno de los retos que tenemos, y van a ver también en el programa que tenemos una serie de medidas para poder conectar a la gente, a los profesionales, a los técnicos, con las oportunidades de empleabilidad que hay en el mercado moderno. Tanto en sectores multinacionales como en sectores nacionales. Y también como muchos, y en el caso de ustedes, porque lo vivo en casa, voy a decir, yo soy casada con un contador, así que muchos de los temas, y me sé la respuesta automática de Hacienda cuando llama a hacer una consulta sobre algo del nuevo sistema y demás, es como la música de fondo en mi hogar. Sé que hay grandes retos también porque muchos son emprendedores y muchos son profesionales independientes. Bueno, nosotros estamos tratando de acercar al Estado a la gente que emprende y a la gente que se pone su microempresa, que lo vean como un Estado amigo, no como el que los tortura o el que no quiere que crezcan, no se puedan formar. Claro. Y eso pasa desde guillotina de trámites hasta, por ejemplo, los que se van a ir formalizando. Estamos planteando
un régimen inteligente y gradual, por ejemplo, de pagos de contribuciones sociales para que logren surgir. Y eso aplicado a mujeres, le hemos subido un poco más el volumen porque estamos muy claras que la cancha no está pareja todavía. Así es, ¿no? Y en esa misma línea, yo voy a leer ahorita una pregunta que le hicimos hace 4 años. Y si esto lo hubiéramos hecho desde hace muchos años, posiblemente también hubiéramos, porque es algo y enfocada muy en este momento al tema de lo que es este colegio, los contadores privados, que son los que nosotros acogemos en este caso. Pero bueno, por supuesto, esto está relacionado para todos los profesionales que nos ven. Vean la pregunta. La pregunta había sido: ¿planean la propuesta de gobierno integrar formalmente a los colegios profesionales, incluidos nosotros, verdad, como aliados técnicos en proceso de rendición de cuentas y mejora de gestión pública, así como también habíamos hecho la consulta sobre exactamente un contador privado, incorporarlo en temas de control tributario? Vea, le voy a decir una cosa, y no es para llamar, pero esto ya data de años atrás. Hay ocasiones donde nosotros como contadores nos encontramos con auditores tributarios que tienen otra profesión, y no menosprecio ninguna, pero no son para nada ni contadores, ni tienen formación en lo que respecta a la auditoría. Son economistas, son nutricionistas, inclusive nos hemos topado, y sí, esa llama mucho la atención, ¿verdad? Todavía el economista, pues uno entiende un poquito más, pero al final, indistintamente, el tema es que la base cierta para efectos tributarios son los estados financieros, los cuales están elaborados con una contabilidad debidamente registrada y que son registros diarios. Pero en ese sentido, y siempre ha sido la pregunta, y yo le voy a ser muy franca, yo le he dado pulso a esto desde hace 4 años y no he visto una mejora. Más bien, en ocasiones se indica: no, tranquilo, usted puede hacer su declaración. Sí, pero su declaración, se les olvida decir, necesita una contabilidad detrás. Y para que tenga una contabilidad detrás, hay una ley que respalda al contador privado incorporado y dice: solo un contador privado incorporado puede hacer una contabilidad. En ese caso, doña Andrea, ¿cuál sería el planteamiento de su coalición para poder hacer esto efectivo? Cuando más bien, hace 4 años que lo preguntamos, sí, claro, y la respuesta fue: nosotros planeamos de que sí, que se haga una revisión. Yo no lo he visto, más bien le cuento lo que he estado analizando con las auditorías que tengo y demás, que es difícil en ocasiones poder explicarle a una persona que no sabe conta, y adicional llaman a decir que no, que la contabilidad, no hablan de contabilidad, hablan de solo llenado de declaraciones. Hoy en la mañana leía un artículo que alguien compartió, el llenado de declaraciones, eso no es contabilidad. O sea, usted cuando va a estar en una auditoría, usted tiene que demostrar su contabilidad. Entonces, ahí es donde nosotros pues a veces nos molestamos y decimos: pero ¿cómo es posible que eso se incentive desde el gobierno cuando realmente se sabe que hay así como existe una profesión como el ser comunicadora, el ser un doctor, un psicólogo, también un contador? ¿Qué planea o qué plantea su coalición en este sentido en favor de llevar? Y ojo, no estoy hablando solo de los contadores privados, sino de quien lleva el control debido a nivel tributario, y estoy hablando desde el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo planean ustedes o tienen en sus planes insertar a estos profesionales en todo este proceso? Le voy a contar cuál es la visión nuestra precisamente sobre los profesionales en contabilidad, y en este caso en contabilidad privada. Ustedes, más que nunca en el contexto en el que estamos, en el contexto tributario, en el contexto de cambio, son piezas esenciales, porque al final de cuentas son el primer fiscalizador de los contribuyentes. Y vean qué rol más importante, porque no solo lo tienen que guiar y educar en cuanto a sus responsabilidades tributarias, sino a sus derechos. Una persona tiene que pagar lo justo, ni más ni menos, lo que dice la ley. Y ahí el enlace son ustedes, y son el enlace además con las autoridades tributarias. Y yo creo que ahí el rol de los colegios es muy importante, sí, el del colegio de ustedes todavía mucho más, pero de los colegios profesionales en general. Ustedes están escuchando, ustedes están viendo los casos de los contribuyentes directamente. Ustedes son el día a día los que tienen que lidiar con los sistemas que tenemos desde el sector tributario habilitados para dar esos servicios y esos controles. Esa es la visión que nosotros tenemos, es un enlace clave, es del más alto valor porque tienen ese primer rol.
para decirlo en palabras coloquiales, incluso son los porteros del partido en muchas formas, porque también por ahí, pues siempre habrá la tentación de mire cómo hago, por dónde hago, no mucho por aquí, etcétera, y ustedes son los que educan y llevan a la gente en el correcto ejercicio ético de sus deberes como contribuyentes. En cuanto a qué nos parece, por ejemplo, que en los temas de auditoría sean de formación de contadores, pues nos parece indispensable nuevamente, y ahí sí creemos que puede haber una compatibilidad entre grupos multidisciplinarios, por ejemplo, con gente de derecho, porque esto pasa muchas veces por malas interpretaciones de la norma. Entonces, ese trabajo conjunto, o bien que los contadores, y aquí más bien es un reto, uno como profesional siempre tiene que estarse alimentando, tiene que estar sumando conocimiento, esa actualización permanente. Yo sé que el colegio es positivamente agresivo en ofrecer una y otra vez espacios de capacitación. Esto más bien es un llamado al gremio, que nosotros sí reconocemos esa importancia, pero que también tienen una barra bien alta. Tienen la barra ética, tienen la barra de profesionalización, tienen la barra de actualización y tienen también la barra de ser el día a día los voceros ante los contribuyentes, para que entendamos también por qué es que los impuestos son importantes, no solo los pago, cómo se traducen en la calidad de vida personal y de nuestras familias. Por supuesto, y es que en realidad siempre esta ha sido toda una crítica, ¿verdad? Y principalmente los que estamos acá en el mercado, los que estamos asesorando, los que estamos llevando contabilidades y demás, de que en ocasiones el contador no se le toma en cuenta en esto. No puedo negar que definitivamente este proyecto de Tribu CR, y todos mis colegas lo saben, hemos estado muy insistiendo, y desde la junta directiva hemos estado trabajando directamente con el Ministerio de Hacienda para llevar las observaciones de todas las situaciones, que por supuesto me imagino que ustedes han escuchado y demás, más si usted sí tiene a su esposo, pues todos que es los contador. días escucho, créame. Y créame que también hay una situación importante, y es que cuando llamamos a Hacienda y nos dicen, bueno, no, revíselo con su contador, y resulta que el contador soy yo, ¿verdad? Yo oigo también eso todos los días. Es que fíjese que yo soy el contador y lo estoy llamando porque la descripción de no sé qué no está clara, el procedimiento dice una cosa por aquí, pero dice otra, yo fui a una capacitación con usted y no quedó claro, entonces aquí estoy de nuevo. Eso lo oigo todos los días y tiene usted razón. Y ahí me lleva otro tema. La administración tributaria, además de su obligación de recolectar impuestos, tiene la obligación de formación, no solo a los profesionales del gremio, sino también a la población en general. Nosotros sí creemos que ese es un área donde por supuesto que se han hecho esfuerzos, pero tiene gran espacio de mejora, más aún con todos los cambios que estamos teniendo con la agenda digital. Bueno, y en esa misma línea con los cambios, en este momento hay un proyecto de ley propuesto por una diputada planteando disminuir el impuesto, la tarifa del impuesto al valor agregado del 13% al 10%. No sé qué va a pasar, no estamos en este momento con todo lo que es la agenda del Ejecutivo y demás, y bueno, viene un proyecto de lo que es la parte legislativa. En ese caso, ¿ustedes tienen o plantean alguna propuesta de disminución de impuestos? Me gustaba muchísimo, hace 4 años todos hablaban de simplicidad tributaria. Bueno, la simplicidad tributaria que casi que estamos empezando es con Tribu CR, y digo yo casi porque estamos apenas en pañales, y literalmente en pañales, pero ustedes como coalición, ¿tienen algún planteamiento sobre disminución de procesos, disminución inclusive como este ejemplo que le doy, que es un proyecto real que está en este momento en la Asamblea, de disminución de impuestos o disminución de tarifa de impuestos, porque es diferente, ¿verdad? Nosotros tenemos dentro del programa como la acción principal el terminar de desplegar plenamente Hacienda Digital. Sabemos que todavía falta la interconexión de varios de los sistemas que tenemos, y eso viene a resolver mucho. Y de nuevo, esto no es un invento, mundialmente la tecnología ha venido a resolver muchas cosas que nosotros solitos o los gobiernos solitos no hayan podido. Sí, nosotros queremos terminar de desplegar totalmente Hacienda Digital, porque también nos ayudaría a mejorar ingresos, que son los que, según el equipo económico que tenemos trabajando día a día, nos va a permitir hacer aumentos progresivos en 3 temas: educación, seguridad e inversión social, que de eso podríamos hablar tal vez, y es muy pragmático, muy realista, no es populista, son pequeños puñitos, pero para encaminarnos, por ejemplo, al 8% de la educación del PIB, que esto va a superar la administración que viene por mucho, pero uno tiene que dejar sentadas las bases de ir avanzando y que ese uso de recursos sea eficiente.
Bueno, volviendo, eso se logra gracias a la total despliegue de Hacienda Digital, que sí, entre los números nos ha permitido una mayor recaudación, una mayor lucha contra la evasión y las cosas que ustedes pues tienen todavía más claras por el día a día. Sí, no, y vamos a ver, y es que recordemos, si yo tengo, ustedes pueden tener el mejor plan del mundo mundial, dijo el otro, ¿verdad? Y pueden tener los más altos estándares de que vamos a llegar a porcentaje de educación, temas de seguridad, economía, que son los tres ejes que, bueno, la economía definitivamente mueve estos dos ejes, eso es un hecho. Pero si no tenemos una adecuada recaudación y que, ojo, recaudación no solo es aquella declaración que yo voy y presento de forma determinativa, autoliquidativa. Es un tema de que también el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Tributación, en este caso que me voy a enfocar, esté haciendo de forma correcta. TribuCR precisamente viene a tratar de corregir esta situación y tratar de tener mejor recaudación. Vamos a tener inclusive ya un departamento de factura electrónica novedoso totalmente. Ahora prácticamente usted hace la factura electrónica y prácticamente se hacen todas las declaraciones. No las tenemos ahorita prellanadas, pero es información que va a llevar a esto. Entonces, doña Andrea, este planteamiento sobre el tema de seguir Hacienda Digital, que bueno, es un programa que inició desde el 2022, no más, en el 2022 más bien estaba atrasado por el tema que tuvimos del hackeo. Esto data de muchísimo antes. En ese caso, ustedes tienen también entonces dentro de esto programas para tratar de que la persona común, y voy a decir el simple mortal, el que llegó y no tiene una actividad económica, no le interesa si le dan factura electrónica o no le dan, si le dan o no le dan, no le afecta. Y más cuando le dicen, si me pide factura electrónica, le cobro el 13, si no me pide factura electrónica, le cobro los 100. Esto al final es una acción que permite que se evadan los impuestos porque no hay formalidad. En este sentido, ustedes dentro de su propuesta presidencial, ustedes tienen proyectos para poder incorporar, no solo con Hacienda Digital, sino hacer tal vez un mix para poder hacer y usar que esas personas sencillas puedan, que no tienen actividad económica, puedan solicitar esos comprobantes y de esta manera sea una mejor recaudación y se acabe el informe. No vamos a decir que se va a acabar como chasquear los dedos, ¿verdad? Pero sí tratar de ir disminuyendo esa informalidad. ¿Qué plantean ustedes sobre esto, tal vez? Voy a rescatar esto y de la pregunta anterior voy a rescatar que no estamos viendo generación de nuevos impuestos, eso es importante. El sacrificio que ya hizo el país con la gran reforma que por dicha se hizo en un gobierno que aceptó la responsabilidad y la impopularidad que trajo la responsabilidad de tomar las medidas que tomamos. No estamos viendo nuevos impuestos, eso es importante, estamos viendo un ordenamiento de la casa para poder hacer estas pequeñas inyecciones progresivas en los 3 campos que les dije que requiere inversión. Los proyectos que en este momento hay de otras modificaciones de impuestos los estamos revisando, no porque esté en nuestro programa ni porque apuntemos hacia esas modificaciones, pero sí porque Coalición Agenda Ciudadana tiene un valor que en este momento más que nunca tiene gran importancia, que es la del diálogo, la apertura y la revisión. Aquí no estamos cerrados ni a ideas ni a coordinación y ahí también es muy importante que el colegio lo sepa. El rol de los colegios profesionales como el de ustedes de ser escuchados para modificar política pública, por supuesto que nosotros lo tomaremos con buenos ojos. La participación de la sociedad civil no puede ser solo cada 4 años cuando le vienen a pedir votos, que tengan ese acceso con las autoridades. Nosotros el tema del diálogo y por eso es que no estoy diciendo no del todo, el proyecto no sirve para nada porque tenemos la idea de ir a revisar con mucho cuidado y no tomar estas actitudes de rechazar cosas sin antes verlas. No está dentro de nuestro programa, pero eso no significa que no estamos atentos a todo lo que hay para revisión. Habiendo dicho lo anterior, hay un plan muy agresivo también en la parte de formalización, de MIPYMES, de cómo operan, que pasa un poco por lo que decís. Ahora, no puede ser responsabilidad solo del Estado y aquí me voy a atribuir una opinión muy de Andrea Centeno. La cultura costarricense, que sí la podemos influir con campañas, con educación, que es el rol que tenemos, pero depende de cada persona también cuáles son las prácticas que acepta y cuáles no.
Si existe la habilitación para pedir esos comprobantes que después puedes inyectar al balance de gastos, etcétera, por supuesto que sí, hay mucha legislación en MIPYME, por ejemplo, que lo permite. Pero también aquí hay un poco de romper esa cultura costarricense de que le dicen, mire, no se lo pago, me lo pasa por aquí, y uno dice, buenísimo, hágalo. No, no es buenísimo. Esos ingresos son los que nos permiten el desarrollo de obra, el que nos permite que tengamos servicios públicos, el que nos permite que los chicos vayan a lecciones, que tengan educación de calidad. Entonces creo que es un trabajo conjunto. Nosotros haremos nuestra parte y está considerado, pero es un llamado a que los demás también hagan la que les corresponde. Claro, y usted acaba de decir algo importante, el tema de cultura tributaria. El otro día escuchaba a mi sobrino ver una serie que se llama Storybots, creo que es algo así, chiquitos, y él estaba yo trabajando y yo lo escuchaba a él. Estoy desactualizada en esa. No, es un programa bastante educativo, pero lo que me llamó la atención fue que estaban hablando de impuestos. Y yo, en ese momento Alessandro tenía como 8 añitos, o sea, bueno, hace un año, hace 2 años. Y el asunto es que yo dije, ve qué interesante, un niño, y escuchando, y estaban explicando para qué son los impuestos. Y también anda ahí ¿cómo es que se llama? Como un chiste del tema de le enseñé a mi sobrino cómo se pagan los impuestos. Te doy una galleta, te quito una y me doy. No. Eso entre broma y broma. Pero lo cierto del caso, y es que a lo que quiero llegar, es que al final es un tema cultural. Si usted en educación cívica, usted introduce, bueno, creo, no sé si todavía estamos con educación cívica, pero usted desde la escuela introduce estos tipos de enseñanzas donde no se visualice que usted el impuesto es simplemente porque usted va a ver una carretera sin huecos, una infraestructura vial perfecta y como las que vemos de las highway en los otros países, no, sino que también para qué sirven. Yo creería que esa cultura se puede hacer desde la pequeña edad, o sea, desde tempranas edades. Entonces, en esa línea, y tal vez pues si no lo tienen planteado, pero digamos, dentro de todo un plan estructural en el Ministerio de Educación Pública, y ahí ya me voy a ese ministerio, debería de enfocarse en esto, porque es muy usual pensar o escuchar en la calle que si no me pagas, si no te doy factura, págame 100 y no te cobro el 13 de IVA, ¿verdad? Entonces, en esa línea, yo, doña Andrea, me tomo la atribución acá y como representante del colegio, ojalá puedan elaborar y presentar ya más a nivel de ministerios, si ustedes llegan a formar, pues, a ser el gobierno, de que se pueda analizar eso, porque yo sí creo que definitivamente Costa Rica necesita eso. Me parece que es un proyecto lindísimo que el colegio puede elaborar y tocar en su momento las puertas del Ministerio de Educación para decir, podemos mejorar la educación en salud financiera, en ahorro, en tributación, porque al final se trata de ese entendimiento en los chicos. Por supuesto que el plan no llega a esa minuciosidad, pero ahí es donde este tipo de discusiones son valiosas y lo que sí le puedo asegurar es que las puertas estarán abiertas para escuchar y valorar. Excelente. Créanme que el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica ha trabajado muy duro, tiene diferentes proyectos desde todos sus agremiados. Y aquí se trabaja muy bonito y pues precisamente en esa línea le voy a hacer la siguiente pregunta precisamente. Vamos a ver, su coalición ha destacado temas de sostenibilidad, más bien esta es en cuanto al tema de todo lo que es esta capacitación. ¿Tienen propuestas para mejorar la comunicación y capacitación conjunta entre Hacienda, contribuyentes y lo que son colegios profesionales? Sí, claro que sí. Dos puntos ahí, como lo dije, la visión de la administración tributaria para nosotros no es solo la que recolecta impuestos, sino que tiene un deber formador para los contribuyentes, para la ciudadanía, para los profesionales y tiene que cumplir con ese deber y mejorarlo cada vez que pueda más. Y sobre la apertura, por ejemplo, de escuchar al colegio y que pueda el colegio también elevar observaciones, reformas, propuestas bien elaboradas, nuevamente, antes lo dábamos por sentado, pero creo que ahora hay que decirlo, un gobierno tiene que escuchar a la sociedad civil representada en sus diferentes grupos y por lo menos nosotros estamos claros que de la coordinación, de la co-construcción y del diálogo es que han salido esas reformas estructurales y la atención de problemas de Costa Rica a través de las décadas. Tal vez hemos tenido un impasse en que no se escucha y no se trabaja en conjunto, pero nosotros queremos retomarlo. Lo digo abiertamente porque creo que muchos lo damos por sentado, los ticos, y no, esa apertura y esta pregunta que me hacen me la han hecho
cuando he participado en UCAEP, cuando he participado en otras cámaras, Cámara de Industrias, por ejemplo, cuando he participado con las mujeres y los hombres que están defendiendo sus derechos territoriales en las bajuras de Poposí. Lo he escuchado con familias, por ejemplo, de fundaciones de familias de personas privadas de libertad que nos han dicho, ¿podemos tener una voz o un canal para presentarles una propuesta? Y la respuesta a nuestro lado siempre ha sido sí, porque esa es la manera en que vemos que se construye política pública. No, excelente, porque precisamente, y eso es lo que yo siento que el colegio siempre ha estado anuente, ha puesto, y para nadie es un secreto, hemos dispuesto de todo lo que es la infraestructura del colegio para poder llevar incluso no solamente al agremiado, sino al público en general. Abrimos nuestro canal de YouTube con presentaciones, con actualizaciones y demás, exponemos temas. Yo siempre digo, revisen algún tema que tenga una duda, sí, siempre está ahí. Y bueno, eso definitivamente es, pues para nosotros es de bastante agrado escuchar esto, pues que podemos hacer esa continuación y de verdad más bien muchísimas gracias y pues aquí estamos siempre para servirles a ustedes. En cuanto al tema de el siguiente, ¿qué papel visualiza para los profesionales contables en la transición hacia modelos económicos sostenibles y medición de indicadores que tenemos en la economía? ¿Cuál es el papel prepotente, digamos, que ustedes podrían decir, ok, sí, nosotros al contador, perdón, ¿verdad? Pero estamos acá y siempre me refiero al contador, pero estamos hablando también, pueden estarnos escuchando economistas y demás. En esa línea, ¿ustedes qué plantean como para introducirlo realmente? Bueno, es mucho de lo parecido a lo que estábamos ahorita hablando, ¿verdad? De cómo poder introducir a ese contador para que pueda ser su aliado y no su enemigo. No, y retomo la respuesta número 1, que cuál es nuestra visión del contador, y la voy a hacer más chiquitita, es el enlace entre dos partes que no necesariamente tenemos ese contacto diariamente, la administración tributaria, las autoridades y el contribuyente que diariamente tiene que cumplir sus deberes, pero que también tiene derechos. Ustedes son ese enlace, esa conexión nuevamente para generar cambios, política pública, afinar el lápiz de qué deberíamos estar midiendo y qué no necesariamente es esencial porque en el día a día tiene más peso según los mecanismos que tenemos, esto otro. Ustedes son la voz y ahí pues nosotros recibiremos esa retroalimentación. Excelente, bueno, de parte de nosotros, como le decía, de parte nuestra, pues vamos a estar en la mejor anuencia para esto. Muy bien, para finalizar, doña Andrea, ¿qué mensaje desea enviarles a los profesionales del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y qué compromiso asumiría con el gremio si ustedes resultaran electos? Eso sí, me encantaría. Y ahí voy a sacar un forro porque sí, es bueno dar el mensaje, pero que lo vean plasmado en blanco y negro y quería traer el número exacto. Pueden desplegar nuestro plan de gobierno de claudiadobles.com, ahí está el programa, es un programa bastante integral, donde además van a ver que sí, somos muy pragmáticos, somos orientados a la competitividad, al crecimiento, pero también con la óptica de la persona en el centro del bienestar país y el recuperar esos valores que nos hacen costarricenses. Pero busquen en el plan de gobierno qué me gustaría, porque esto es un tema que tiene que ver directamente con ustedes, que es para la prevención de la corrupción y mejorar los controles internos y fortalecer las auditorías también. Y ahí les voy a pedir que busquen las propuestas número 252 y número 363. La 252 se llama Construir sin demoras y con rendición de cuentas. Muy importante que lo vean, implica reformas legislativas que van a fortalecer el rol de las auditorías internas, pero creo que es básico que la vean, nos pueden dar retroalimentación nuevamente si vamos a empezar a construir. Y la segunda, la 363, se llama Ética, Integridad y Prevención de la Corrupción, que es un tema en el que también ambos compartimos intereses. Y lo último que sí les quiero decir, porque sé que es un tema que también les preocupaba, es el que tiene que ver con el cumplimiento oportuno de pagos del Estado a proveedores y consultores, incluyendo los contadores privados. Y ahí tal vez contarles que uno de nuestros partidos fundadores, porque la coalición es una combinación del PAC, sí, un partido maduro, pero también del partido ADN, y por eso siempre defendemos la unión de esta coalición. Se intentaron generar varias, pero para esta contienda electoral, la única madurez política que hubo de unir a los dos equipos fuimos nosotros, y eso lo vemos como un logro. Bueno,
Pero el PAC en el 2021, en octubre, presentó una ley que creo que es bueno que le den seguimiento, que precisamente toma este tema de pagos a tiempo, que se llama Ley de Protección del Derecho de Cobro Pronto y Cumplido de los Proveedores de Bienes y Servicios. Ya ese proyecto de ley, que si lo quieren buscar, que es el 22.736, ya fue dictaminado recientemente en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Nosotros, si esto no se aprueba antes de que termine este periodo, nosotros es uno de los proyectos que vamos a estar retomando, porque también eso garantiza que de los servicios brindados al Estado se le pague a los profesionales, como los contadores privados, en el tiempo y la forma que les permita seguir trabajando. Y por ejemplo, si uso el ejemplo de la contadora que tiene pues un trabajito, no puede esperarse unos plazos enormes sin que pueda recibir la remuneración por ello. Eso también condena a acercarse a una gestión no exitosa, si uno lo quisiera decir. Mensaje final: como verán, nosotros hemos hecho la tarea, hemos estudiado, hemos escuchado, hemos construido. Sí queremos retomar una Costa Rica donde se pueda co-construir, coordinar, donde el diálogo, que es la forma costarricense de hacer las cosas, vuelva y no se vea como un romanticismo, más bien se vea como un ejemplo de carácter, de respeto, de educación. Se han tomado decisiones difíciles en el pasado que nos han permitido estar en condiciones sobre las cuales podemos construir, y eso lo celebramos, pero ciertamente el país está en un punto de inflexión en temas que son claves para el bienestar de todos. Repito, seguridad, educación, salud, infraestructura, sin decir también la protección de derechos humanos, ambiente, el cuidado que tiene el país. Pero nosotros lo tenemos claro, hemos hecho un trabajo muy responsable, que no sea un trabajo que lleve tinte populista, sino pragmatismo, soluciones a corto plazo, pero que también nos permita seguir con la frente en alto viendo para el futuro. Que nadie nos diga que como país no podemos ni pensarnos más grande, ni pensar que podemos incluirnos en las industrias de tecnología, ni pensar que cada vez podemos generar empleos de mayor valor, ni pensar que podemos sacar a la gente de la informalidad. Todo eso sí se puede hacer, pero hay que hacerlo responsablemente. Y el último mensaje es que es tan grande los retos que tenemos que el Ejecutivo no va a poder solito. Y ahí nos ocupamos a todos los sectores y sectores profesionales, donde hayan personas profesionalmente responsables, agremiadas, como en el caso de ustedes, sin duda van a tener un puesto para opinar, construir y debatir con nosotros. Excelente, doña Andrea. Y tal vez acá entonces sí un mensaje para nuestros agremiados, quienes nos escuchan. Doña Andrea acaba de mencionar 2 números de propuesta para que vayamos y leamos. No nos estamos abogando en una sola propuesta. Nosotros como colegio tenemos la obligación de llevar este mensaje. Investigue, lea, inclusive no solo como colegiado, como costarricense. Investigue cuáles son esas propuestas. Hoy tenemos estas 2 propuestas que son exactamente relacionadas con nuestra profesión. Bueno, si nos da a veces tal vez como perecilla de ir a leer todo, vayamos a leerla dentro de la coalición de doña Andrea, de lo que representa doña Andrea, la 363 y la 252. Exactamente. Leamos, investiguemos y tomemos la mejor decisión. Pero no es aceptable no ir a votar y tampoco es aceptable ir a votar de Tin Marín. Tenemos que leer e investigar. Así que este también es el mensaje final de parte de nosotros de Colegio Contadores Privados de Costa Rica. Investigue, lea, analice y vaya a las urnas este próximo febrero 2026. Ejerza su derecho, que también es una obligación. Muchísimas gracias.